bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los bucles. Sí, bucles. Primero que nada, hoy vamos a explicar cómo funcionan los bucles, las condicionales en tres lenguajes de programación diferentes. Recuerden que la anterior vez hablamos de que íbamos a probar utilizándolo en tres lenguajes. Bueno, Python, JavaScript y C#. Lo que vamos a ver en esta sesión es que a pesar de que se escriban diferentes, lo que van a realizar son los mismos. Y en algunos casos son idénticos y similares y cambian detalles menores. Ahora, primero que nada vamos a centrarnos en qué es un bucle. ¿Qué es un bucle? Un bucle es un loop y sirve para repetir una acción varias veces. ¿Cuántas veces? Ahora vamos a llegar a esa parte. Primero, los más conocidos son dos, por ejemplo aquí están, el for y el while. Ahora, el for se utiliza cuando sabes cuántas veces vas a repetir. Y el while cuando no sabes cuántas veces vas a repetir. Solo se repite mientras se cumpla una condición. Bueno, cuando una condición sea verdadera o cuando se cumple la condición, como lo quieran llamar. Ahora, vamos a hacer un ejemplo en sintaxis. Por ejemplo, acá está la sintaxis de una comparación rápida entre for en Python, JavaScript y C#. Ok, la finalidad de este bucle es que todos impriman del 0 al 4. Los tres hacen lo mismo, imprimen del 0 al 4, pero la forma de escritura es diferente. Como ven, en el caso de Python se escribe for i in range 5 y print i. ¿Qué vendría a ser i? Es la variable que va a hacer la iteración. ¿Qué es la iteración? Es iterar sobre el bucle, ¿no? En este caso, for i, ¿en qué empieza? Acá yo no digo en qué empieza i. En Python, si tú no le especificas por dónde empieza, va a empezar desde 0. O sea, si no se detalla, por ejemplo, vamos a ir un poquito a JavaScript y a C#. En JavaScript y en C# le pones i igual 0, i igual 0. Acá no le pones el 0. O sea, si no le pones el rango inicial, automáticamente asume que vas a empezar desde 0. Entonces, ahora, si empiezas desde 0, ok, pinta 0, luego a pintar 1, luego a pintar 2. ¿Y cómo paro? ¿Cómo sé que ya no debería seguir pintando? En el range. En el range dice que va a ser menor a 5. ¿Por qué? Porque el límite es 5, o sea, no puede llegar a 5. Entonces va a pintarme desde el 0 hasta el 4. ¿Cumple la condición de que imprimir hasta el 4? Sí. Ahora, en JavaScript. En JavaScript es un poco diferente, pero aquí se le tiene que detallar. En este caso se le detalla que let i va a empezar en 0. Y que i tiene que ser menor a 5. Lo que es in range 5, acá es i menor que 5. Igual acá también en C# también es i menor que 5 y acá también se le declara que inicia en 0. Ahora, en este caso, en el for no se declara que se suma automáticamente. Automáticamente se ve que va incrementándose. En cambio, en JavaScript sí. Le tienes que indicar que se incremente de 1 en 1 con el más y en C# igual. Ahora, entre esos dos, en JavaScript y C#, Andrés, son lo mismo. Sí, JavaScript y C# son lo más parecido, pero hay una diferencia bien clara aquí, que eso lo hablamos en el video anterior, que JavaScript es un lenguaje dinámico. Tiene tipado dinámico y C# tiene tipado estático, que ya lo hablamos en el video anterior, pero dinámico es que intuye cuál es el tipo de dato y en C# tienes que escribirle el tipo de dato. En este caso le ponemos for in i, que es entero. En cambio acá le ponemos let. Let no significa que es entero. Let significa que es una variable que va a funcionar en ese bloque. ¿Cuál bloque? En el for únicamente. Si lo escribo fuera del for o líneas más abajo, la variable i ya no funciona. La variable i va a funcionar solamente en este bloque de código. Y es lo que hablamos en el video anterior de variables. Si necesitas profundizar el tema de variables, te recomiendo el video anterior para que le des una repasada. Ahora, entonces en ambos pintan, en Python es print, en JavaScript es console.log y en C# es console.writeLine, ¿ok? Todos cumplen la misma función, del 0 al 4 imprimen. Uno es más simplificado, otro es más detallado, el otro es similar, pero utilizan otro tipo de tipado. Ahora, ya hablamos del for, ahora hablaremos del while. El while es lo mismo, que es un bucle también, pero en este caso, este bucle tiene una condición. El otro también tenía un límite, pero el límite estaba establecido aquí y está incrementado acá. Ahora vamos con el while. El while, por ejemplo, en Python, JavaScript y en C# vamos a hacer lo mismo, que cuenten del 0 al 4. Es el mismo ejemplo para todos. Pero acá, iniciamos con un contador i igual a 0. En while sí necesitas que inicialices la variable, pero la haces por fuera. Si te das cuenta, lo haces por fuera y le pones while y 5. Directamente le pones la condición. O sea, while es un bucle donde existe una condición
y va a cumplir, y va a entrar al bucle siempre y cuando cumpla esa condición. Ahora, al terminar la condición, o sea, por ejemplo, imagina, empezó en 0. 0 menor que 5, sí. Pinta 0. Y luego acá, ¿y cuánto vale ahorita? Y vale 0. Pero luego le estoy diciendo más igual 1. O sea, le está sumando 1. Entonces, ¿y cuánto vale? 1. Entonces va a sumar, ahora va a ingresar de nuevo. 1 es menor que 5, sí. Entonces, ¿qué va a pintar ahora? 1. Ahora, 1 más igual 1 sería 2. Y así, hasta que se cumpla los 4. Porque cuando llega a 4, va a cumplir la condición, va a pintar, va a sumar 5 y ya no cumple la condición y ya no está. Entonces, hasta ahí está bien. Es un while donde inicializas el valor y le indicas la condición. En JavaScript es lo mismo. La diferencia es que ahora es let, ¿no? Y en el otro vendría a ser int. Es lo mismo. Le inicializas la variable, luego pones la condición. Ahora, acá en JavaScript es i++ y en C# es i++. Son JavaScript y C# son los más similares. La única diferenciación entre estos, entre el for y while, son el tema de Python, que Python lo maneja el código más simplificado. En Python, si luego vamos a hablar más adelante del lenguaje de Python, pero el Python es un lenguaje que es más interpretable y es más fácil codificar porque es más resumido todo su código. Pero ahí tienes que tener cuidado, para ser más resumido hay que tener más detalle por ejemplo, si yo muevo esto de aquí, se cae, porque tiene que depender el orden. En cambio, aquí no es tan mandatorio, pero puede haber casos donde sí se caiga. Ahora, vamos con un tema muy importante. ¿Qué pasa? Porque yo dije que habían dos, que era el for y el while. Pero hay otros bucles, bueno, otros bucles que se usan, que es el do while. Pero el do while, no se, o sea, sí se considera un tipo, pero digamos que viene a raíz del while. Así que digamos que los más importantes son el for y el while. Porque el do while es similar al while, solamente con una pequeña diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación? Ahora vamos. La comparativa, while, do while. Evalúa la condición. While, antes de ejecutar el bloque, evalúa la condición. Acá está. While, hay una condición, la evalúa e ingresa. ¿Qué pasa con el do while? El do while, la condición la tiene después de ejecutar el bloque, o sea, al final. Ahora, ¿el while garantiza ejecución? No. Primero tiene que ejecutarse la condición, porque si la condición no se cumple, no se ejecuta. En cambio, en do while, a la condición estar al final, mínimo una vez se va a ejecutar. Porque luego ya no sé, si no se cumple la condición, ya no se ejecuta, pero ya se ejecutó una vez. En cambio, en el while, no, porque la condición está adelante, así que no se va a ejecutar si no se cumple. Ahora, ¿ideal cuándo? En while, cuando no sabes si se ejecutará, porque hay una condición muy mandatoria que si no se cumple eso, no se ejecuta. Y en cuando utilizas do while, cuando quieres ejecutar al menos una vez. O sea, primero tienes que ejecutar como para arrancar el proceso, ejecutas una vez, pero luego si no se cumple que ya no se ejecute. Pero mínimo tienes que ejecutar una vez. Ahí es donde vas a utilizar el do while. Ahora, un tema con el while do while, que el while do while está en JavaScript y en C#, pero en Python no está el do while. O sea, el Python sí tiene while, pero no tiene do while. Pero se le puede simular, puedes hacer un código similar o sea, haces un while, pero le haces para un break como para que la primera condición siempre entre y luego ya las siguientes condiciones las tenga que contar. Pero es un poco complicado y un poco innecesario, la verdad. Pero para comentarlo, Python no tiene do while, solamente lo tiene JavaScript y C#. Ahora, un ejemplo, acá está el ejemplo de do while, pero en JavaScript. Este es un contador, 1, ahí está la condicional y contador empieza en 1, ¿no? 1 menor o igual que 5, sí. Entonces pintas contador 1 y sumas 1. Ahora el contador es 2 y así va a seguir hasta que llegue a 5. Porque cuando llega a 5 entra porque es igual y luego en el 6 ya no entra. Pero ¿cómo funciona el do while? Ahora, do, la ejecución del bloque y luego el while. O sea, primero, imaginemos que aquí sea igual, que sea igual a 0. Que ya no sea igual a 1, que sea 0. Ahora, el contador 2 es 1, o sea, no es igual a 0, entonces la condición no se va a cumplir. Si estuviéramos en un while, no entraría en la condición, pero como estamos en un do while, va a ingresar, va a pintar y luego ya no va a volver a entrar porque no se cumple la condición. Pero ya ingresó una vez. En cambio, si estuvieras jugando en un while, perdón, si estuvieras programando en un while, al ser 0 y este sería 1, no ingresa, no pinta ni una sola vez, pero en este caso el do while pinta al menos una vez. Esa es la diferencia entre el do while y el while. Ok, ya hablamos de los bucles. Ahora vamos con el tema de las condicionales. Condicionales, if y else. Las condicionales son if y else
Eso de aquí es lo que mucho vas a ver en codificaciones. Pero si quieres transformarlo a palabras que entiendas, es como diría sí, no. Por ejemplo, si mi celular se prende la pantalla, me están llamando. Si no, no está pasando nada. If pantalla prendida, llamada. Else pantalla, bueno, ni siquiera tienes que poner, directamente pones else. Else automáticamente entiende todos los casos que son if, perdón, todos los casos que no son if van a entrar al else. Entonces el else significa que no está pasando nada. If, que hay una llamada. Simplemente. Y si no, if else. Tal vez el ejemplo fue un poco complicado, pero más o menos quiero que entiendan la idea de cómo funciona el tema del if y else. Bueno, vamos con el ejemplo. El ejemplo dice for i in range 1, 6. Mira, aquí hay justo lo que mencioné anteriormente. Que cuando en el range no le pones el inicial, automáticamente lo toma como 0. Pero en este caso, para este ejemplo, en puntualidad, lo que queremos hacer es que inicie en 1. Porque miren en JavaScript. En JavaScript inician que let y 1. En C# int y 1. Entonces aquí en range le pone el 1 porque el 1 es el inicial. O sea, si pone en range, significa que es el rango. Inicia en 1 y su límite es menor que 6. Inicia en 1, menor que 6. ¿Ok? Así es como funciona el for i range. Ahora, vamos, dice si, o sea, este es if, es si, lo puedes leer como si, pero la programación es if. Si i, que es el valor que se va a iterar, es dividido entre 2. Ya, acá es una división, pero es una división diferente, porque es una división donde la respuesta que te va a dar con este valor no es el valor dividido entre 2, sino su restante. ¿Qué es el restante? Es, por ejemplo, si un valor se divide correctamente, o sea, es par, el restante va a ser 0. Pero si en este caso fuera decimal, el restante puede ir sumándose de como coma i, coma 5, coma esto, ya. Aquí sacas el restante para saber si un número es par o no es par. Esto es una operación, de programación, no tiene nada que ver con el if y el else, pero es para que entiendan cómo funciona. Ya. Ahora, si el número que se va a iterar es par, o sea, 1 entre 2 tiene restante, sí tiene restante. Entonces no es par, es impar. Entonces va, 1 es impar. Ahora, el siguiente, 2. 2 entre 2 tiene restante, no, 0. Entonces es par. Print 2 es par. Y así. Va pintando los números pares e impares del rango desde el 1 hasta el 5. Lo mismo acá, pero la diferencia es que aquí le ponen, inician en 1 y le ponen i menor o igual que 5. Ahora, puedes poner menor o igual que 5 o menor a 6. Es lo mismo. Pero algunos le ponen de esta manera. Menor igual a 5. Es lo mismo, pero lo ponen de esa manera. Es para decir como que, oye, ingresa siempre y cuando este número sea menor y también 5. Pero sería más fácil ponerle menor que 6 porque también abarca el 5. Pero es tema de cómo lo programe cada uno, ¿no? El for ya saben que es, primero indicas el valor inicial, la condición y la iteración que se va a sumar. Ahora, puede ser que sume i más más o puede ser que reste i menos menos también. Ahora la condicional en el JavaScript se pone entre paréntesis. Y acá le ponen 3 iguales, que es estrictamente igual. Ahora, cuando ponen 1 igual, 2 igual, 3 igual, significa que uno es que sea el valor igual, otro que sea el valor y el tipo de dato igual, otro es que sea... Los iguales significan mucho, pero eso es un tema un poco más avanzado, no hay que adelantarnos, pero para que sepan que si ponen 2 igual, 1 igual o 3 igual, no es lo mismo. O sea, si buscan que se iguale, pero digamos que en unos es solamente igual el valor, a otros igual también el tipo de dato y cosas así. Ahora, console.log, bueno, acá ya saben lo mismo que hace el print, pero la cosa diferencia es que acá en JavaScript y en C# se maneja con corchetes y con paréntesis. En cambio aquí en JavaScript, en Python, solamente lo único que se utiliza en paréntesis es el tema del rango y lo demás siempre es punto. 2 puntos, 2 puntos. Y no cierran, solamente abren. Es como que esto de acá lo reemplazo por el 2 puntos, pero yo no cierro. Ese es Python, a diferencia de JavaScript. Ahora, ya hablamos un poco del tema de los bucles, ya hablamos del for, ya hablamos del while, ya hablamos del do while. Ahora vamos a unos ejercicios para ir calentando y un poco ver la diferenciación. Vamos a ir desde un ejercicio fácil, un medio y uno difícil, ¿ok? El fácil va a ser nivel junior, imprime un cubo en asteriscos de 3×3. ¿Ok? Vamos a Python. Este es el ejemplo 1. Acá lo he explicado un poco porque pensé que se iban a marear, porque es un poco mareante el código, pero vamos a explicar a detalle. Ok, primero, este es un bucle.
ya lo saben. Este es otro bucle, ya lo saben. Y este es otro bucle, ya lo saben. Y aquí es donde empieza el tema. Acá se repite 3 veces porque el range es 3. Se repite 3 veces, pero Andrés, tú me dijiste que si el range va a ser menor que 3. Ya, pero empieza desde 0. 0, 1, 2. No entra el 3, pero ya repitió 3 veces. ¿Ok? Porque el range significa que tiene que ser menor a 3, o sea, va a quedarse en 2. Pero al empezar de 0, 0, 1, 2, significa que se ha repetido 3 veces. Por eso acá indico que se repite 3 veces, ¿ok? Para que no te marees, porque es decir, no, pero el rango tiene que ser 1 menos al número. Sí, pero empieza desde 0, cuéntalo desde 0. A ver, y aquí la parte de print es donde va a imprimir un asterisco. ¿Por qué se pone el F? El F se pone adelante de algo cuando se va a hacer una función. O sea, significa que el texto que vas a poner en print no va a ser únicamente, entre comillas, un texto, sino que va a haber funciones. En este caso hay una función, o acá que dice, ¿cómo se llama? Un parámetro, ¿no? Ahora, eso es un buen F. Si tú quisieras imprimir normal, no necesitas poner F. Pero cuando vas a poner variables, por ejemplo, si yo agarro X, Y, Z, lo pongo acá, le voy a tener que poner F para indicar que va a haber datos. Ahora, ¿qué es lo que me hace lend? Porque el F sé que, el asterisco sé que me va a imprimir un asterisco, pero lend lo que hace es que imprime el asterisco sin un salto de línea gracias a lend. Porque cuando tú imprimes, automáticamente es como que yo estoy imprimiendo una hoja, un valor, y luego al siguiente imprimo otro valor, pero ya en otro salto de línea. Pero acá le estoy indicando, oye, no saltas línea, imprímelo en esta misma línea. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y para qué necesito saber eso yo? Ahora vamos a ver. Y después de imprimir 3 veces, acá ahora. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a hacer es imprimir 3 veces. Porque ¿cuánto es el rango? Acá es 1. Imagínate que es la primera vez. Se va a malograr el código, pero lo voy a poner acá. Imagínate que primero X tiene valor 1 porque inicia, y luego ingresa a Y, y Y su primer valor va a ser 1, y luego ingresa a Z, su Z va a ser el primer valor 1, y luego Z va a ingresar 1, 2, 3, o sea, va a pintar 3 asteriscos. Luego de pintar 3 asteriscos, que va a estar junto porque no hizo salto de línea, viene al print, y el print sí es lo que hace un salto de línea. Después de imprimir los 3 asteriscos, una fila completa, este print sí da un salto de línea. Va a dar un salto de línea y luego, ¡pum! Ya hice 3. Ok, vamos a ir. Acá ya se cumplió los 3. Entonces, ¿qué hice? Vamos a verlo con ejemplo para que lo entiendan. Ya, miren. Acá, en la primera esto, lo que me ha impreso es esto. Estos 3. ¡Pum! En Z, esto es Z. El for de Z me imprimió estos 3 nada más. Hizo 1, 2, 3 y salto de línea. Luego hizo un salto de línea. Al hacer este salto de línea, vino acá. Y ahora, al ser Z cumplió sus 3, pero Y recién va en su primero, porque es un bucle sobre un bucle. Entonces Z ya hizo 3 bloques, pero acá en Y recién es el primero. Entonces va a ser esto otra vez y otra vez. Entonces sería lo que acá hice en Z, que es esto de acá, en Y lo tengo que hacer 3 veces. O sea, 1, 2, 3. Y ahí tenemos el cubo de 3×3. Aquí X era innecesario, luego me di cuenta que era innecesario. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho al hacer X es que he creado 1, 2, 3. 3 cubos de 3×3. Pero de esta manera lo he dejado para que entiendan que cómo se genera el bucle, ¿no? Creo que es más fácil de explicar así que cómo se creó un bucle para el tema del pintado. Ahora, en JavaScript es un poco más tedioso, o sea, más mareante al ojo. Tú ves esto y dices, amigo, ¿qué estás programando? ¿Estás programando la NASA? No. Es lo mismo que hice en otro lado, pero acá le pongo Z, empieza con 0, Z menor que 3 y Z más más. Y luego le digo, imprime el asterisco más 1. O sea, imprime un asterisco, imprime otro asterisco, imprime otro asterisco. Y luego esto lo imprimí, he impreso esto. Esto de aquí es esto. Luego le digo, oye, ahora quiero hacer un LED fila. LED fila significa que va a ser esto con un salto de línea y lo voy a pintar. O sea, pinté uno de estos. Ahora, ¿cuántas veces tengo que repetir esto? Menos que 3, o sea, 3 veces. Sería 1, 2 y 3. Y aquí cumplí esto. Y luego sería capa terminada, que es esto. Y ahora el último for, que haría 1, 2, 3. Y lo mismo con Cchar. Lo único que cambia es el tema de el Wryland y el console.log, nada más. De ahí y también que acá es LED y aquí sería int. Y acá sería string, mira, a string fila. Y aquí sería let. En cambio aquí es int y string. Acá el tipado, como el tipado es estático, y el otro el tipado es dinámico. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Un poco más difícil. Imprime las combinaciones posibles de 3 números entre 1 y 3, pero, o sea que voy a hacer combinaciones de 1, 2 y 3, pero solo y cuando la suma sea par.
Ok, la complejidad está un poco más difícil. Bajemos. Bueno, aquí son ejemplos que hice para probar esto, pero creo que no es necesario explicarlo, creo que ya lo entendieron. Si no, bueno, lo repaso en el video. Eh, Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 es más de lo mismo. Primero vas a hacer el bucle de K, y luego el bucle de J, y luego el bucle de I. Ahora, primero, acá dice, hay una condición, dice, si I más J más K, esto ya saben cómo funciona, que es la suma de estos, si es par, esto solamente es para añadir si es par. Si es par, pinta. O sea, solamente cuando la suma de estos tres sea par, va a pintar. Entonces, ¿cómo funciona la suma? Ok, I empieza con 1, porque todos empiezan con 1, o sea, van a ser del 1 al 3 porque es 4, ¿no? Sería, ese va a ser 1, 2, 3. Porque es menor que 4, pero inicia en 1, no inicia en 0. Ahí te especifican que inicia en 1. Ahora, sería I es 1, más J que es 1, más K que es 1. ¿Cuánto suman 3? ¿Es par? No. Entonces va al siguiente, otra vez otro bucle. 1, 1 y 2. ¿Por qué estos siguen siendo en 1? Porque primero tienes que acabar el bucle de K. Y K es 1, 2, 3. Pero luego de pasar 1, 2, 3, recién vas a empezar acá en el 2. Y al empezar en 2, vuelves a empezar 1, 2, 3. Entonces sería 1, 1, ya no 1, sino 2. Sería 1 más 1 más 2, 4. ¿Es par? Sí, entonces lo tiene que pintar. Y creo que aquí está el ejemplo, ¿no? 1 más 1 más 2, 4. Es el primero que pinta. Ahora, siguiente. 1 más 1 más 3. 1, 2 más 3, 5. ¿Es par? No. Luego 1 más 2, porque acá ya terminó 3. Vuelve ahora el bucle que se mueve es el J. 1, 2 más 1 sería 2, 3, 4. Entonces aquí está 1, 2, 1, 4. Es par, lo pinta. Y así infinitamente. Y aquí tenemos todas las combinaciones que se han obtenido, que son los 4, los 6, los 4, los 6, los 8, los 6 y los 8. ¿Ok? Y en JavaScript es lo mismo, pero acá lo hacen con for. Es más detallado, ¿no? Como que más organizado un poco. En Python también es organizado, pero digamos que no tiene llavecitas para indicar cuándo inicia y cuándo termina. ¿Ok? Solamente estos dos puntos es que inicia el siguiente que contiene, ¿no? Que contiene un for sobre un for. Ahora, vamos con el ejemplo 3, que es un poco el más difícil de todos. Y este de aquí es el que quiero que presten más atención. Porque esto de aquí parece difícil, pero es recontra sencillo. Pero acá lo que tienes que hacer es generar las combinaciones posibles de tres letras entre A y E sin repetir ninguna letra de una combinación. Vamos a crear una, eh, una, este, una clave secreta, por así decirlo. Entonces, mira, vamos a hacer una combinación de A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Pero acá que le indico, tres letras. Únicamente que se utilicen tres letras. Pero si yo estoy diciendo que entre la A y la E hay 1, 2, 3, 4, 5 letras, yo solo pido 3. En este caso, vamos a hacer un bucle. El primer bucle lo que estoy diciendo es, oye, solo necesito 3 letras, que va a ser la I, la J y la K. Pero, ¿qué vale I, J, K? ¿Vale números? No. Está iterando en letras. Ahí viene el detalle. Ya no estamos iterando sobre valores, sobre un rango. Estamos iterando sobre un array. Esto es un array. Para que sepas un poco de un array, lo hablamos en la parte de variables. Array es una variable que contiene diferentes valores. Un array. Es como una biblioteca de datos, por así decirlo. Ahora, en el array el valor es A, B, C, D, E. Entonces, lo que estoy diciendo, oye, tu I tu valor va a ser A, B, C, D, E. Pero primero va a ser A, luego va a ser B, luego va a ser C, luego va a ser D, luego va a ser E. Es como si esto fuera 0, 1, 2, 3, 4 y lo itera. ¿Ok? Solamente que ahora reemplace 0 hasta el 4 es A, B, C, D, E. Entonces, K va a valer, I va a valer A, J va a valer A, K va a valer A. Entonces, la primera condición es, si es diferente de J y es diferente de J, no lo cumple, pero vamos a seguir. J es diferente de K, no lo cumple, entonces vamos a seguir. Y es diferente de K, no lo cumple, entonces no vamos a seguir, no seguimos, o sea, no se pintaría. ¿Por qué? Porque los tres valores iniciales son A, 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 A. Entonces, A es diferente de A, no. J es diferente de A, no. Entonces, al no cumplirse, no pinta y vuelve a empezar. Ahora, acá la condición es que I sea diferente de J y J sea diferente de K y diferente de K. ¿Por qué? ¿Por qué lo diferencia? Porque acá indico sin repetir ninguna letra en la combinación. O sea, cuando yo cree la combinación, ninguno de estos tres tiene que ser igual. Porque esto lo está diferenciando de J. J
lo está diferenciando de K y K lo está diferenciando de I. O sea, las tres letras van a ser diferentes. Y luego A no se cumple, entonces luego sigue B. En este caso, cumple que J es diferente de K y diferente de I, pero I y J son iguales, entonces no lo pinta. Y así hasta que me dé esto, ABC, ABD, ABE, ACB, y solamente van a haber combinaciones que sean diferentes entre ellas mismas, ¿ok? Esto es un poco el tema de los bucles, son ejemplos sencillos, un poco las diferencias y hablamos de los tres lenguajes. Ahora, el siguiente tema que quiero tratar va a ser un poco el tema de funciones. Pero ahora, no sé, si les pareció divertido el tema de los bucles y el tema de las condicionales, me ayudarían con un like y compartiendo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en una siguiente edición.